Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta El millonario que sabía demasiado. Les voy a platicar la historia de un millonario de Silicon Valley que terminó siendo fugitivo de la ley y que acaba de morir en circunstancias extrañas. Pero como en esas historias hay un lado B bastante interesante. Si fuera una película incluiría misterio, conspiración, y es la historia de alguien que se convirtió de cierta manera incómoda para el sistema y que advirtió que podría morir. Primero quisiera comentarles y agradecerles los comentarios de apoyo que estuve recibiendo sobre la duda que tenía si continuar o no con el canal. Y la verdad es que muchos me dijeron varias cosas que creo que tenían razón y que es importante seguir con estos temas a pesar de todo lo que está ocurriendo. Claro que hay cosas que ya no se pueden tocar en el canal porque nos los van a quitar, pero vamos a encontrar la manera de que podamos por lo menos hablar de otras cosas y de cosas importantes. Pero bueno, continuando con el caso que les quiero comentar, es la historia de John McAfee. Seguramente les suena conocido, es el creador del antivirus. Y bueno, hay una historia muy interesante, pero vamos desde el inicio. Digamos que hay dos versiones, que es la versión oficial que está en los medios de comunicación masivos y la versión alternativa que está basada en las cosas que él declaró y escribió en su Twitter. Él, pues desde niño era una persona muy inteligente, superdotado. Se graduó y tuvo un doctorado en matemáticas. Después trabajó en varias agencias como la NASA y demás. En 1986 logró descifrar aparentemente cómo combatir. En ese año salió un virus llamado Cerebro que puso en jaque muchas computadoras y tal. Y John McAfee logró descifrarlo y un año después ya estaba vendiendo un antivirus y fundó su propia compañía, McAfee, ¿no? Siempre queda la duda si los que fabrican esos antivirus son los que realmente pues crean los virus y es un negocio redondo. Sí, me refiero también a Villano Puertas, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que fundó su compañía, tuvo muchísimo éxito, ya cotizaba años después, ya cotizaba por millones, le vendió ese software a empresas importantes, también agencias del gobierno. Y bueno, todo parecía bien. En el 2008 tuvo una pequeña crisis financiera y demás, y él afirmó que ya le aburría estar en eso. El caso es que por alguna razón en el 2010 terminó vendiendo su compañía, se la vendió a Intel. Intel le cambió de nombre a su software. De hecho, hizo unas declaraciones polémicas donde decía que gracias a Intel por haberle comprado su compañía y por haberlo librado del peor software del mundo. O sea, se expresó muy mal de lo mismo que él había creado. Y bueno, a diferencia de otros millonarios que podían haber seguido invirtiendo su dinero, o por ejemplo como Villano Puertas, que podría buscar maneras de destruir al mundo, no sé, pues John McAfee lo que hizo fue que agarró todo su dinero y se marchó a la playa, se marchó a Belice y se dedicó pues a tomar, a contratar mujeres, y en eso se supone que invirtió su fortuna. Le gustaba mucho subir fotografías a las redes sociales de sus lujos, de sus coches, de las mujeres que contrataba o que tenía esposa. Y bueno, básicamente así era su vida, ¿no? Estaba como que en fiesta hasta que lo vincularon precisamente con el asesinato de un vecino de él. Murió en extrañas circunstancias y le llamaron, la policía lo quería interrogar, pero cuando llegaron a su casa para interrogarlo, pues ya se había escapado, ¿no? Realmente no había como pruebas que lo vincularan, pero parece que antes de que lo interrogaran o algo, él se escapó y se escapó a Guatemala. Allí en Guatemala afirmó ser, que lo estaban siguiendo y pidió asilo, el cual fue negado y regresó a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos estuvo un tiempo en una granja, puso una granja enorme, una propiedad. Intentó ser candidato a la presidencia en el 2016 cuando estaba Trump y demás.
Supuestamente en ese año, no declaró correctamente sus impuestos en 2 o 3 años, por lo cual las agencias federales lo empezaron a investigar y él se escapó. Le pusieron una denuncia como evasor de impuestos y se escapó. Aquí en este punto hay algo raro, ¿no? Porque los millonarios sí buscan maneras creativas de evadir impuestos, eso pues no es un secreto. Incluso Rockefeller se reía de eso y decía que sus chicas de limpieza, que las personas que le limpiaban su casa pagaban más impuestos que él. Por ejemplo, en México tenemos casos célebres de grandes empresas que no pagan, les ponen multas y fingen que no saben y no pagan, ¿no? Y millonarios que aparecen en la revista Forbes que tampoco pagan impuestos, deben millones. Entonces es muy raro que a McAfee sí lo siguiera, ¿no? Si lo estuvieran poniendo una denuncia por eso. De hecho, McAfee afirmó que él era víctima de una persecución y que los impuestos que le estaban cobrando eran injustos y que en realidad no era el tema de los impuestos, sino que lo estaban investigando por otra razón. En fin, el caso es que entre las cosas que hizo, se escapó de Estados Unidos, pero también invirtió gran parte de su fortuna en los bitcoins. Fue uno de los promotores. Desde el inicio que los bitcoins salieron, él invirtió. También pagó campañas en redes para promocionar el bitcoin. Dijo que llegaría el momento en que el bitcoin valdría miles de dólares. Dijo que era una forma de liberarse del sistema, las criptomonedas libres. Y aquí en este punto vamos a dejar claro, no es que él fuera antisistema o que estuviera luchando contra la élite, porque al final era un millonario, pero sí que era una persona incómoda y que sabía demasiado. Y aquí vamos a hablar del lado B de John McAfee. Resulta que entre las razones por las que él huyó de Estados Unidos la primera vez cuando se fue a Belice, es que él afirmó que su software se instaló en varias... Él lo dijo en una entrevista, De hecho, era muy activo en Twitter, era muy activo en su canal de YouTube y daba entrevistas. Generalmente las entrevistas eran con respecto a las criptomonedas para impulsarlas, pero también de repente hablaba sobre otros temas. Hay una entrevista donde él afirma que su software se instaló en varias compañías y en varias agencias del gobierno de Estados Unidos y su software tenía una puerta trasera que aparentemente permitía que se pudiera espiar. El caso es que él afirmaba haber encontrado secretos del gobierno de Estados Unidos incómodos. Él afirmaba que había encontrado que, por ejemplo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, digamos que era el jefe de muchos cárteles de Latinoamérica. Él vinculaba al secretario de Inmigración con una gran red de trata, lo cual, si investigas un poquito lo que está pasando desafortunadamente con las personas que llegan de inmigrantes, las caravanas, tú te das cuenta que esas afirmaciones que hizo en su momento John McAfee podrían ser ciertas, porque desaparecen esos centros donde los separan de las familias a los niños y muy triste, y luego los niños no aparecen, o sea, que no es tan descabellado, ¿no? Él nunca quiso dar como más información. De hecho, en Twitter, él publicó varias cosas. Una dijo que él sabía muchas cosas, que él incluso tenía información que podría salvar al mundo, pero que si él publicara la información estaría muerto. Que lo disculparan por ser egoísta, pero no quería morir. Y dijo que además en el momento en que publicaran información, esa información simplemente iba a desaparecer y nunca iba a llegar a ser conocida. Enfatizó mucho eso. Él dijo que si aparecía muerto, que no había sido él. También dijo que las criptomonedas era como el futuro en que podría liberarse pues las personas, y dijo que en este momento había una guerra entre el Bitcoin y las empresas y las agencias financieras, ¿no? Y que en este momento él se convertía en un objetivo
O sea que, según esto, él afirmó que iban a ir por él. Lo dijo en varias ocasiones en su Twitter y afirmó que él no iba a ser responsable si después aparecía muerto, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que pasó. De hecho, lo detuvieron hace poco en España y apareció en una celda en Barcelona, se había quitado la vida, es la versión oficial. Sin embargo, su abogado afirma que no había indicios de que él tuviera esas intenciones. Él lo dijo claramente en Twitter que esa no era su intención. Su esposa también afirmaba que esa no era su intención y que, bueno, él había sido perseguido porque sabía demasiado. Insisto, no es tanto que él fuera antisistema o algo así. Él afirmó saber demasiado, que había cosas que podrían haber ayudado al mundo, pero que no quería morir, ¿no? Al final, pues terminó pasando y no reveló más información. Sí que hablaba de los vínculos del secretario de Defensa con los cárteles. Insisto, si se investiga mucho cómo se instaló o cómo iniciaron los cárteles, por ejemplo, en Colombia, van a ver que ahí estuvo antes de que iniciara la CIA, que estuvo gente de la defensa. Es decir, no es la primera vez que se vincula a estos cárteles como parte de las operaciones negras de algunos gobiernos, ¿no? Entonces, todas las cosas que McAfee dijo no están nada descabelladas. Al final, pues quedó lo que él sabía. Tal vez nunca vuelva a aparecer esa información. Y bueno, es uno de muchos casos. La verdad es que no es el primero que sabe cosas del gobierno de Estados Unidos y que después muere. También había un estudiante del MIT que, bueno, tuvo una compañía, ganó mucho dinero y después tenía un proyecto, hice un video de eso. A ver si volvemos o si lo vuelvo a retomar en otro video donde hable de los hackers que murieron en extrañas circunstancias o de las personas que sabían mucho y que estaban ligados a sistemas de seguridad. Y bueno, si quieren que hablemos de eso, lo hacemos en otro video. Aquí también hay otro detalle importante del caso de John McAfee. Él era un experto de seguridad y estamos a unos días de que se haga un supuesto simulacro que se llama ciberpolígono, donde supuestamente el simulacro consiste en que van a fingir que hubiera un ciberataque masivo que va a afectar las líneas de distribución de alimentos y que casualmente cuando este ciberataque se está planeando como un simulacro, muere un importante investigador de ciberseguridad que de repente tenía problemas con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, Snowden acaba de dar unas declaraciones donde dice que podrían estar en peligro Assange y él debido a lo que acaba de pasar con John McAfee. Entonces John McAfee, la historia de un extravagante millonario que le gustaba publicar sus lujos en redes, pero que afirmaba ser perseguido, que lo estaban espiando por haber espiado al gobierno de Estados Unidos, afirmaba saber demasiado, afirmaba que un día lo iban a desaparecer y se cumplió. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. No olvides suscribirte y ayudarme. The reason that the government wanted to collect me was that after they had raided my property in 2012 in the jungle, shot my dog, abused me, destroyed $500,000 worth of my property over a bogus charge, I was pissed off. And so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones, that were preloaded with viral spyware. Within a week, the entire government computer system was under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information that they had set me up for that raid. I didn't find that. I did find out that the Minister of National Defense was the largest drug trafficker in all of Central America. And the Minister of Immigration, the largest human trafficker. We don't want to get killed by them either, so we're probably not going to...